Bueno, y para concluir, el último punto, adorar. Podemos ver que es de vital importancia adorar. Vemos en el versículo 18 que dice: entonces Josafat se inclinó de cara al suelo, lo mismo que todos los de Judá y los habitantes de Jerusalén, y se postraron delante del Señor y lo adoraron. Vemos que Josafat adora cuando Dios le responde la oración y luego Dios le da la victoria, leyendo más adelante, y dice que los moabitas y los amonitas se pusieron a pelear entre ellos. Dios los confundió y pelearon entre ellos y se mataron entre ellos. Pero al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, no le pasó nada, porque Dios estaba con ellos, lidiando esta batalla, enfrentando a los gigantes. Y vemos también que después Josafat le infunde aliento al pueblo con esta batalla y les dice: crean en el Señor, su Dios, y serán invencibles. Dice que mientras iban a la guerra, empezaron a adorar, dieron gloria al Señor por su eterna misericordia. Y empezaron a adorar. Ese fue al responder la oración, Dios, ellos comenzaron a adorar. Nosotros también debemos adorar cuando Dios lo responde. Aún antes de la respuesta debemos adorar. Nuestra respuesta, nuestra vida debe ser de adoración. Aprendamos las canciones, busquemos glorificar a Dios a través de bendecir a otros. Hay tantas formas de adorar a Dios, bendiciendo a otros, ayudando, apoyando en estos momentos a quien lo necesita, con oración, con palabras, leyendo la palabra de Dios. Si no me equivoco, creo que fue en Italia, un hombre más de 70 años que cayó hospitalizado. Él dice que a los doctores les leía la palabra, siempre. Mientras estuvo hospitalizado les leía la palabra. Y dice los doctores, un doctor cuenta este relato, dice que ya no tenía esperanza. Dice que los doctores estaban tan cansados en Italia. Esto es real, chiquillos. Y él les leía la palabra, porque los doctores dicen, ustedes saben que los doctores le enseñan ciencia y muchas veces de eso quieren borrar a Dios, que no existe y que ellos solamente pueden, pero sabemos que Dios, como dice su palabra, es creador de la ciencia. Y Él creó la ciencia y por tanto dice que este hombre les leía la palabra de Dios. Y al leerle la palabra de Dios le infundió aliento. Este hombre que habla dice que sus padres fueron siempre cristianos y él se reía de ellos, este doctor, y no creía en aquello. Pero este hombre de 70 años les infundió aliento, leyendo su palabra. Y él aceptó al Señor y ahora le sigue. Damos gloria y honra a Dios por eso. Y podemos ver que este hombre glorificó a Dios, adoró a Dios de esta forma. Aunque él quizás dejó esta vida, este hombre falleció de 70 años, pero dejó esta tremenda semilla, sembrado el Evangelio en personas que quizás no creían. Y damos gracias y adoramos a Dios por eso. Entonces, chiquillos, Josafat adoró a Dios en la respuesta. Adoró a Dios antes de la respuesta, si nos damos cuenta. Adoró a Dios antes de la respuesta cuando leemos desde el versículo 4. Adoró a Dios, reconoció a Dios. Adorémoslo, chiquillos, antes de la respuesta, después de la respuesta. Y cuando veamos que Dios acciona la respuesta, nuestro corazón sea adorar a este Dios maravilloso. Y para concluir, podemos ver cuando Dios le dio la victoria. Todo, versículo 27, todos los de Judá y de Jerusalén volvieron a Jerusalén llenos de gozo por la alegría de que el Señor los había librado de sus enemigos. Al frente de ellos marchaba Josafat, y cuando todos los reinos de aquella región supieron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel,
cayó sobre ellos el pavor de Dios. Así el reinado de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Se dirigieron al templo del Señor en Jerusalén, entre el sonido de salterios, arpas y trompetas. Chiquillos, la respuesta de ellos fue adorar. Que nuestra respuesta sea adorar. Cuando antes de que vayamos a orar, adoremos. Cuando Dios nos da la respuesta, adoremos. O quizás aún cuando Dios no nos dé la respuesta, adoremos. Y adoremos cuando Dios responde. Que nuestra vida sea una continua adoración. Reconectémoslos con este Dios, reconectémoslos con nuestros semejantes en este tiempo. Chiquillos, cada uno necesita del otro en este tiempo en que estamos en cuarentena. Dios les bendiga. Y bueno, le envío abrazos, un abrazo y en verdad muchos abrazos a la distancia. Y que Dios les bendiga mucho. Recuerden, enfrentemos a nuestros gigantes, reconociendo a Dios, sus promesas. Recordemos que somos polvo, debemos humillarnos a Dios y que Él responde. Y tercero, adoremos, siempre adoremos. Dios los bendiga. Un abrazo enorme, chiquillos, los quiero.